Hola, ¿qué tal todos? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos como todas las noches del martes de La Voz de Residente en Pediatría. Agradecidos con su presencia a las personas que ya están conectadas desde este momento y también a las personas que nos están viendo desde Facebook. Si es primera vez que está con nosotros, le comento muy rápidamente en qué va a consistir la dinámica del día de hoy. Tenemos un doctor que realiza una ponencia de alrededor de 25 o 30 minutos. Después de esto tendremos la intervención de su doctora mentora, quien lo acompañó para hacer esta clase, la doctora Ana, a quien presentaré un poquito más adelante y le cederé la voz. Después de esto, generalmente tenemos un área de preguntas, pero para respetar el tiempo del doctor, porque como muchas veces nos pasa, los residentes se encuentran en el hospital, en esta ocasión nos vamos a pasar esa parte, pero por favor, si quieren mandar felicitaciones, con mucho gusto le pueden mandar en la parte del chat para que el doctor pueda así leerlas. Entonces, para dar comienzo a esta plática, le cedo la voz a nuestra ponencia de esta noche, médico cirujano y partero de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, actualmente residente del Instituto Nacional de Pediatría, el doctor Bruno André Domínguez Mazoco. Buenas noches, doctor Bruno, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Bruno André Domínguez Mazoco. Soy residente del segundo año de pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría y quiero agradecer el apoyo de la doctora Ana Cecilia Navarro Ramírez, nefróloga pediatra de mi instituto, quien me asesoró para la realización de esta plática. Mi intención con esta clase es que al final sepamos cómo reconocer la hematuria en niños, cómo abordarla de primera instancia, qué estudios debemos pedir para hacer diagnósticos diferenciales, saber en qué casos las pruebas nos pueden dar falsos positivos o falsos negativos, saber cuáles debemos de referir al nefrólogo pediatra y cuáles podemos tratar como médicos generales y como pediatras, así como los estudios que debemos solicitar de primera instancia para que no lleguen con el nefrólogo pediatra de cero. Entonces, bueno, en primera instancia debemos de definir lo que es la hematuria. Tenemos de dos, la macroscópica y la microscópica. La macroscópica es la presencia de sangre en la orina a niveles lo suficientemente altos como para ser visible a simple vista, mientras que la macroscópica es sangre en la orina a niveles demasiado bajos como para inducir visiblemente el cambio de color. En la hematuria microscópica, las definiciones específicas varían de 1 a 10 glóbulos rojos por campo de alta potencia, que no es más que un objetivo de microscopio al 40X, y generalmente se trata de una condición transitoria. Se realizaron estudios con una gran población en Texas y Helsinki, donde se detectó la presencia de esta condición en 3 al 6% de todos los niños, pero cuando se repitió el estudio únicamente se presentaba del 0.5 al 1%. Y entonces es por esta razón que generalmente se requiere evidencia de microhematuria persistente antes de comenzar un estudio más profundo de la etiología. Y pues una microhematuria persistente es cuando en al menos 3 muestras separadas cada una por una semana, pues se sigue presentando la microhematuria, o si esta microhematuria es dolorosa o está acompañada de otra sintomatología, pues requiere un estudio más a fondo. Y la hematuria macroscópica también la vamos a dividir en dos, la glomerular y la no glomerular. Entonces, la de tracto urinario superior o glomerular generalmente se presenta con síntomas sistémicos como fiebre, sarpullido, dolor en articulaciones, es indolora y es de color marrón o color Coca-Cola. Puede presentarse con hipertensión, proteinuria o glóbulos rojos dismórficos o cilíndricos en la microscopía. Y la hematuria del tracto inferior o no glomerular se presenta generalmente como una micción frecuente con urgencia, dolor en el flanco o abdominal, disuria con coágulos de color rojo brillante y glóbulos rojos eumórficos en el microscopio. Aunque desde hace más de una década las pautas presentadas por la Academia Americana de Pediatría no recomiendan la evaluación anual de la orina mediante análisis, ya sea en un ego o una tira reactiva en niños, hay algunas situaciones en las que sí se recomienda realizar este urianálisis para la detección de algunas poblaciones de pacientes que tienen mayor riesgo de tener enfermedad renal durante toda su vida. Entonces, estas condiciones pueden ser un antecedente de prematuridad, que tenga menos de 32 semanas de edad gestacional, que haya nacido con muy bajo peso al nacer, que haya sido admitido en una unidad de cuidados intensivos neonatales
o que haya requerido de un cateterismo umbilical en la reanimación. También puede, dentro de esta población, los que tienen cardiopatías congénitas, ya sean reparadas o no reparadas, infecciones recurrentes del tracto urinario, enfermedad renal conocida o malformaciones urológicas, trasplantes de órgano sólido, trasplante de médula ósea o malignidad, antecedentes o tratamiento prolongado con fármacos conocidos por ser nefrotóxicos o antecedentes familiares de enfermedad renal hereditaria. Entonces, todas estas situaciones son las que pues nos podrían dar hincapié a que hagamos como un estudio más frecuente de estos niños. En todos los demás niños que son niños sanos no es necesario hacer evaluación anual, a menos que pues tengan obviamente síntomas. Entonces, para el abordaje, pues tomamos varias referencias y se creó pues, diagrama que está muy sencillito. Y entonces lo que vamos a hacer para el abordaje es en 3 sencillos pasos. Uno, va a ser confirmar la hematuria. 2, establecer el origen de la hematuria. Y 3, abordar la causa. Entonces, cuando tenemos sospecha de hematuria en niños, la prueba que realizamos de primera intención es un dipstick, labstick o tía reactiva, como les digan en sus hospitales. Y esta prueba debe ser realizada en una muestra de orina fresca y máximo hasta 2 horas después de la recolección. Y si es que por alguna razón se requiriera que la muestra esté en refrigeración, cuando se haga la muestra tiene que estar la muestra tiene que estar a temperatura ambiente y los resultados deben ser leídos aproximadamente en 1 minuto. Esta prueba detecta la actividad de la peroxidasa de la hemoglobina o de la mioglobina y entonces cuando tenemos un resultado positivo para sangre, que sería pues en este caso, por lo general es necesario tomar posteriormente un examen general de orina ya que pues puede tratarse de alguna otra situación. Y también esta prueba nos puede dar resultados semicuantitativos de proteína. La prueba la prueba química que realiza para detectar la concentración de proteínas es la concentración de la albúmina, ya que esta reacciona al tetrabromofenol. Sin embargo, pues también hay algunas situaciones en las que la prueba reactiva nos puede dar un falso negativo. Los falsos negativos en esta prueba se pueden dar cuando hay ácido ascórbico en la orina o, bueno, cuando son altos los niveles de esto. Y también algunas situaciones en las que nos puede dar falsos positivos, como cuando la muestra de orina está contaminada con químicos oxidantes como hipoclorito, que son pues los que tienen los productos de limpieza, cuando hay peroxidasas bacterianas, que son liberadas por la colonización bacteriana, o cuando hay sangre menstrual en las niñas. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo es la prueba y siempre pues es importante mencionar que tenemos que cotejar el resultado de la tira reactiva con el empaque porque pues pueden tener colores diferentes. Entonces tiene que ser siempre del mismo empaque en el que nosotros lo obtuvimos. Entonces, si esta prueba, Labstick, Dickstick o como ustedes le quieran decir, es negativa, pues la razón por la que pues nosotros podemos pensar que tiene una hematuria es porque la orina esté pigmentada. Entonces, estas son las causas de orina pigmentada y pues lo que debe hacernos sospechar es la tinción por otros pigmentos, ya sea, por ejemplo, colorantes de alimentos como el betabel, moras, pimentón o paprika, como le dicen normalmente. Y también podemos obtener orina pigmentada por algunos fármacos, como son las sulfonamidas, nitrofurantoínas, salicilatos, rifampicina, cloroquina, hierro o sorbitol. También por algunas toxinas como plomo o benceno y por algunos metabolitos como el ácido homogenícico, tirosinosis o uratos. Aquí, en cuanto a los cristales de urato, generalmente los
recién nacidos, la cristaluria de ácido úrico puede causar la orina rosada en ausencia de glóbulos rojos. Y a esto se le conoce como el síndrome del pañal rosado, que más o menos se ve aquí como en esta imagen, y es una de las causas más comunes y se presenta como una coloración rosa-naranja en los pañales de bebés. Y pues como les menciono, es resultado de la precipitación de cristales de urato. Esto es frecuente en los primeros días de vida y al cabo de unas horas o días desaparece de forma espontánea. Que es importante, o sea, mencionarles aquí que si esto se causa en el contexto de un recién nacido, que se está alimentando bien, que no tiene ningún problema, no está irritable y que está subiendo bien de peso, pues lo podemos considerar únicamente como el síndrome del pañal rosado y pues darle tranquilidad a la mamá. Bueno, eso fue en caso de que fuera negativo el LAPSTIC. En caso de que fuera positivo, como ya les mencioné, pues vamos a realizar un examen general de orina y de esta tenemos de dos opciones, que salgan menos de 5 eritrocitos por campo o que salgan más de 5 eritrocitos por campo. Algunas de las causas por las que el dipstick haya salido negativo con menos de 5 eritrocitos por campo son la hemoglobinuria y la mioglobinuria. Entonces, cuando tenemos estas causas, esta razón, lo que necesitamos hacer es la centrifugación de la orina. Entonces, si tenemos el hallazgo de un sedimento urinario rojo con una tira reactiva positiva para hemoglobina, es indicativo de hematuria, mientras que si el sobrenadante rojo con tira reactiva negativa para la hemoglobina, es indicativo de una mioglobinuria. Entonces, para diferenciar la hemoglobinuria de la mioglobinuria, lo que se hace es que se centrifuga esta muestra con una mezcla de sulfato de amonio y la muestra de orina. El sulfato de amonio precipita la hemoglobina, pero no la mioglobina. Entonces, si después de esta prueba el sobrenadante es claro, el pigmento es hemoglobina. Y si el sobrenadante es rojo, el pigmento es mioglobina. Causas de hemoglobinuria, pues son anemias hemolíticas, transfusiones de sangre no coincidentes, daño mecánico de eritrocitos, sepsis o coagulación intravascular diseminada o intoxicación por monóxido de carbono. Mientras que en los casos por los que se podría causar una mioglobinuria sería una lesión muscular, ejercicio intenso, convulsiones prolongadas, un coma prolongado, hipocalemia, una lesión eléctrica, una lesión térmica, miositis, infecciones virales, enfermedades vasculares de colágeno como la dermatomiositis o la polimiositis, una intoxicación por veneno de serpiente, mordedura de escorpión, estatinas, colchicina o uso de cocaína. Entonces, volviendo a nuestro algoritmo, si en el examen general de orina se obtienen más de 5 eritrocitos por campo, aquí ya es cuando nosotros ya vamos a empezar a establecer el origen de esta hematuria. Entonces, tenemos de dos, glomerular o no glomerular. Algunas razones o algunas pistas que nos pueden dar que sea de origen glomerular es que esta orina sea color café, que tenga proteinuria, que tenga eritrocitos dismórficos que tenga cristales negativos. Y en caso de las no glomerulares, pues lo que nos podría dar pista de esto es que la hematuria sea de color rojo brillante, podría tener o no o proteinuria, que los eritrocitos estén normales y podría o no tener cristales. Entonces, una vez pues que ya determinamos el origen, vamos a abordar la causa. Y pues aquí vamos a ir una por una. En caso de las glomerulares, generalmente son hematurias no dolorosas asociadas con proteinuria que nos van a indicar que hay una enfermedad glomerular. La hematuria, hipertensión y edema marcan una triada clínica de las glomerulonefritis y pues nos podría orientar a alguno de estas presentaciones clínicas. Entonces vamos a empezar por la causa más común de nefritis aguda en niños y pues la más frecuente que podemos identificar en nuestro consultorio, que va a ser la glomerulonefritis postinfecciosa.
Una glomerulonefritis postinfecciosa se podría dar como una hematuria después de una infección viral o bacteriana. Esta infección viral o bacteriana puede ser después de una faringitis estreptocócica o después de impétigo. Hay pues un límite de tiempo para que se produzcan una glomerulitis postinfecciosa después de una faringitis, que va a ser de 1 a 2 semanas, o después de un impétigo, que puede ser incluso hasta 6 semanas. Los niños entre 5 y 12 años están en riesgo de padecerla y tiene un rango amplio de presentaciones, ya sea desde asintomático, hematuria microscópica, hasta un síndrome nefrótico con proteinuria, edema, hipertensión, insuficiencia renal aguda. Los laboratorios que nos revelan pues tener esta condición va a ser un cultivo de exudado faríngeo positivo para Streptococcus del grupo A, que es pues el más frecuente. Podemos tener anticuerpos estreptocócicos, hipocomplementemia de C3 o cilindros en sedimento. Pero en cuanto a la hipocomplementemia, el C4 va a estar normal. Generalmente la glomerulonephritis postinfecciosa es una condición autolimitada y la recurrencia es rara. Los niveles de complemento se normalizan entre 6 a 8 semanas, pero la hematuria microscópica puede persistir de 6 a 12 meses. Si después de 8 semanas, de 6 a 8 semanas, no tenemos una normalización del complemento, pues es como una urgencia que ahorita vamos a ver más adelante. En cuanto a las glomerulonefritis crónicas, pues tenemos varias. La primera de ellas va a ser la nefropatía por inmunoglobulina A. La diferencia entre esta y la postinfecciosa es que esta va a ser concomitante a la infección que tenga, a diferencia de la anterior, que era posterior a presentar a la enfermedad. Más comúnmente son infecciones de origen viral respiratorio o gastrointestinal, y esta es la causa más frecuente de hematuria macroscópica. Es importante mencionar que aunque la hematuria macroscópica puede resolverse, los pacientes pueden tener hematuria microscópica persistente entre episodios. Entonces pueden ser episodios de hematuria cíclica, tos, hematuria, se recupera, otra vez hematuria. Bueno, eso en cuanto a la nefropatía con inmunoglobulina A, ya mencioné que puede ser concomitante a la infección y los niveles de complemento van a estar normales. En cuanto a la glomerulonefritis membranoproliferativa, comúnmente se presenta en niños más grandes y adultos jóvenes con predominancia femenina. Aquí la causa puede ser después de una hepatitis B o C, o puede ser de origen reumatológico, y aquí vamos a tener los niveles de C3 disminuidos, los de C4 pueden estar disminuidos o normales, y pues los estudios que tenemos que realizar es la serología de lo que estemos pensando, hepatitis B, C o reumatológico. En cuanto a la glomerulonefritis focal y segmentaria, pues se puede presentar como un síndrome nefrótico corticoresistente o puede ser asociado a una infección por VIH. En la infección por VIH nos va a dar un patrón histológico que hace una variedad colapsante. Y bueno, los estudios que podemos pedir pueden ser, podemos detectar una proteinuria en rango nefrótico, hiperlipidemia, trombocitosis, y los niveles de C3 y C4 van a estar normales. Y finalmente, una nefropatía membranosa, que se puede presentar igual como un síndrome nefrótico corticoresistente, y aquí pues podemos buscar receptores de A2, antifosfolipasas positivos, y vamos a pedir serología para hepatitis, para virus de la inmunodeficiencia humana, o pues los laboratorios pertinentes para un lupus eritematoso sistémico. En cuanto a las nefropatías hereditarias, aquí la evaluación de los antecedentes familiares cobra gran importancia, sobre todo los de enfermedad renal crónica, como enfermedad renal en etapa terminal, o pues tener antecedentes de familiares con trasplante renal, y esto pues nos puede orientar a que la condición de la hematuria sea por pues hereditaria.
En el síndrome de Alport, las mutaciones hereditarias de colágeno tipo 4 de la membrana basal glomerular son las responsables de las formas autosómicas dominantes, autosómicas recesivas y ligadas al cromosoma X del síndrome de Alport. Y pues también la hematuria familiar benigna, de la cual vamos a hablar ahorita, también es una mutación por el colágeno tipo 4. La forma predominante del síndrome de Alport está ligada al cromosoma X, casi en un 85%, y como era de esperar, los hombres se ven más afectados y tienen mayor severidad de los cuadros, y prácticamente todos los pacientes masculinos desarrollan insuficiencia renal en la segunda o tercera década de la vida, junto con la insuficiencia renal concomitante. Aquí pues es dentro del cuadro clínico podemos ver hipoacusia neurosensorial de alta frecuencia y lenticonus anterior. Las mujeres que tienen síndrome de Alport ligado al cromosoma X pueden tener únicamente microhematuria y nada más este, presentarse con eso. Esto es importante porque la mayoría de los pacientes que tienen la forma autosómica recesiva del síndrome de Alport desarrollan proteinuria significativa en la infancia y adolescencia y para los 30 años ya desarrollaron una falla renal. Y lo que se necesita hacer para pues, determinar que tenemos este síndrome es una evaluación genética. En contraste con el síndrome de Alport, la hematuria familiar benigna, que también es conocida como la enfermedad de la membrana basal delgada, se caracteriza por hematuria microscópica con hematuria macroscópica episódica ocasional, más o menos en un 10%, pero la proteinuria y la hipertensión son características inusuales. La hematuria familiar benigna tiene un patrón de transmisión autosómico dominante, aunque muchos miembros de la familia no saben que tienen hematuria. No hay progresión aparente de la enfermedad renal crónica a lo largo de la vida y pues por ahí que por esta razón se designa benigna la enfermedad. La biopsia renal puede revelar adelgazamiento aislado de la membrana basal glomerular en el microscopio electrónico. Aunque tradicionalmente se piensa que la enfermedad de la membrana basal delgada o hematuria familiar benigna es benigna, valga la redundancia, la condición no es una entidad homogénea y más bien se ha asociada con varias mutaciones genéticas eh, y pues se ha descrito a esta como la forma heterocigota del síndrome de Alport, autosómico recesivo que involucra la colágena 3 y 4 siendo el síndrome de Alport un fenómeno homocigoto, lo cual, como todos ya vimos, pues tiene un resultado renal no tan benigno. Y finalmente, pues también podemos presentar enfermedades renales poliquísticas, lo que nos encaminaría a este diagnóstico, aparte obviamente de los antecedentes familiares, puede ser que el niño tenga una masa abdominal y lo que vamos a pedir es un ultrasonido de primera instancia. Y finalmente, pues las enfermedades sistémicas. Claramente, la historia y los hallazgos físicos dirigen el alcance de la evaluación. Por ejemplo, un paciente que tiene una erupción malar, artritis, roce pericárdico, edema o hipertensión, probablemente tenga un lupus eritematoso sistémico, por lo que podemos pedir títulos de anticuerpos antinucleares, niveles de complemento de C3 y C4 y anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. En cuanto a síndrome hemolítico urémico, es una enfermedad que está definida por la presencia de una anemia hemolítica microangiopática y afección renal. La clasificación actual distingue entre el SHU asociado a toxina Shiga y un SHU atípico, siendo diferente el mecanismo de daño endotelial en el responsable de cada una. Dentro del atípico se engloban enfermedades primarias, secundarias y algunas debidas a enfermedades metabólicas. Y el daño de la célula endotelial es como la diana fundamental de esta enfermedad. Se produce en cuanto al típico por la acción directa de la toxina Shiga y se crea un complejo de ataque a la membrana en la mayoría de las formas atípicas primarias y secundarias y por mecanismos relacionados con la enfermedad de que pues actualmente no están del todo establecidos y el tratamiento, por lo tanto, está dirigido a eliminar la causa del daño endotelial. Lo que podemos pedir para, pues, mandarlo al nefrólogo es un cultivo para E. coli
productor de toxina Shiga, si es que estamos pensando en el típico, y si estamos pensando en el atípico, pues es un estudio genético. En cuanto a la púrpura de Hinox-Schönlein, esta es la vasculitis sistémica más común en la infancia y se puede presentar como una hematuria con características sistémicas como dermatosis, dolor en articulaciones o una fiebre inexplicable. Va a tener lesiones purpúricas palpables en el contexto de trombocitopenia, en un contexto en el que no hay trombocitopenia ni coagulopatía, y pues como ya les mencioné, puede tener artritis o artralgias oligoarticulares y transitorias no deformantes. También se puede presentar con dolor abdominal y con enfermedad renal. Menos del 5% de los pacientes que tienen esta púrpura tienen desarrollan una presentación con enfermedad renal crónica. Y finalmente el síndrome de Goodpasture, que está caracterizado por la asociación de una glomerulonefritis rápidamente progresiva y una hemorragia alveolar en presencia de anticuerpos antimembrana basal. Se puede presentar con hemoptisis, hematuria y anticuerpos antimembrana basal glomerular contra el colágeno 4, que es lo que vamos a pedir de primera instancia. Aquí quiero hacer hincapié que todas estas glomerulonefritis pueden convertirse a glomerulonefritis rápidamente progresivas, que hace referencia a un evento clínico caracterizado por un deterioro de la función renal y que cursa en días o en semanas, si es que lo dejáramos a su evolución libre, se produciría una insuficiencia renal terminal en la mayoría de los pacientes. Entonces, en estos casos, pues sí hay que correr, o sea, hay que derivarlo lo más pronto que podamos al nefrólogo pediatra para que se les haga una biopsia. Ahora bien, en caso de las no glomerulares, vamos a tener dos, que son las urológicas y las neurológicas. En cuanto a las urológicas, pues se van a presentar todos con una hematuria macroscópica, pueden tener fiebre, dolor en el costado, náuseas y vómitos, que esto es lo que nos estaría sugiriendo que hay una afectación de las vías urinarias superiores, y se puede presentar con disuria, poliacuria, urgencia e incontinencia. Esto nos sugiere que pues, puede tener cristaluria o una infección en el tracto urinario. Se presenta con estos síntomas porque la microcristalización es irritante para el uroepitelio y pues esto nos va a conducir a síntomas urinarios irritativos. Entonces, algunas de las causas infecciosas pues pueden ser una infección de vías urinarias. Vamos a tomar un examen general de orina, el cual se va a mostrar, pues puede tener nitritos, piuria, y pues hasta aquí nos lo quedamos en nuestro consultorio y le damos tratamiento con antibióticos. Otra causa infecciosa también puede ser la esquistosomiasis, y pues el paciente en este caso tendría antecedente de viajes recientes y contacto con agua dulce, puede tener artralgias, disuria y una dermatosis urticariiforme, y pues va a tener síntomas urinarios. Y para este diagnóstico, pues lo que vamos a pedir puede ser una PCR o estudios de imagen. En cuanto a las enfermedades dependientes de calcio, podemos tener la hipercalciuria, que va a ser una condición que se va a asociar frecuentemente con hematuria sintomática, y algunos de estos pacientes que la padecen pueden desarrollar una urolitasis sintomática. Una hipercalciuria se define como una proporción de calcio creatinina en orina de más de 0.2 o una excreción de calcio en orina de 24 horas superiores a 4 miligramos por kilogramo por día. La hipercalciuria en los mayores de los casos es idiopática, pero hay algunas otras causas que puede ser por inmovilización, por uso de diuréticos, una intoxicación con vitamina D, un hiperparatiroidismo y sarcoidosis. Bueno, las nefrocalcinosis y la nefrolitiasis pueden estar asociadas con hematuria microscópica o macroscópica, y según la ubicación del cálculo también puede estar asociada con dolor abdominal en el costado,
de moderado o intenso. Generalmente para todos estos estudios, pues lo que vamos a pedir de primera instancia es un estudio de imagen y pues la excreción de calcio en orina de 24 horas. Y también algunos de otras causas no glomerulares urológicas puede ser la presencia de tumores. En este caso, el tumor de Wilms, que también es conocido como nefroblastoma embrionario renal, que es la neoplasia maligna embrionaria de, de, de riñón más común en los niños. Su origen se ha atribuido a trastornos en la histogénesis renal y al parecer se desarrolla cuando los tejidos lastimales metanéfricos fallan en madurar. Se describe en la literatura como la quinta causa de neoplasia más frecuente maligna en pediatría, pero como ya les mencioné, es el tumor renal más frecuente y constituye aproximadamente el 6% de todos los cánceres en niños. Esta se va a presentar como una masa abdominal y podría tener síntomas constitucionales. Y en cuanto a las causas no glomerulares, pues pueden ser varias. Un antecedente de trauma, para esto pues podríamos pedir un estudio de imagen como ultrasonido en primera instancia. También puede haber enfermedades hematológicas. Los trastornos hematológicos más comunes que causan hematuria macroscópica son la enfermedad de células falciformes y esta, pues lo que causa es una oclusión de los capilares de la vasa recta que puede resultar en infartos papilares renales. La evaluación de esta enfermedad, generalmente lo que se pide es un frotis de sangre periférica y o electroforesis de hemoglobina está indicada en caso de que la familia pues tenga también antecedentes de esta enfermedad. También hay algunas causas que van a ser por desórdenes vasculares. Por ejemplo, en niños, en neonatos que tienen una masa abdominal dolorosa, se puede sugerir una trombosis de la vena renal. Y aquí lo que haríamos es una ecografía renal para identificar anomalías estructurales como asimetría, alteraciones en la ecogenicidad, masas renales o trombosis venosa. Y en cuanto al síndrome de cascanueces, es una enfermedad que está caracterizada por la compresión de la vena renal izquierda entre la arteria mesentérica superior proximal y la aorta. Y esta puede estar asociada con dolor en flanco izquierdo, varicocele y hematuria. Y aunque en la mayoría de los casos se puede presentar como asintomático, esta enfermedad, lo que podemos pedir es una ecografía Doppler o podríamos también pedir una tomografía computarizada, una resonancia magnética o incluso una angiografía. Y bueno, entre otras causas que pueden causar hematuria macroscópica no glomerular, pueden ser anomalías estructurales, la presencia de cuerpos extraños o la inducida por ejercicio. Entonces, bueno, aquí lo que es importante es que nosotros como médicos de primer contacto sepamos cuándo derivar. ¿Cuáles son las razones por las que nosotros pensaríamos en derivarlos a un nefrólogo? Es si la causa de hematuria macroscópica no es clara, si la hematuria microscópica es sintomática, si la hematuria sintomática es persistente o tiene proteinuria concomitante, si está acompañada de síntomas sistémicos o en alguno de los casos en los que se necesite biopsia, pues no la vamos a hacer nosotros, la va a hacer el nefrólogo pediatra. La biopsia renal se reserva en pacientes que tienen episodios recurrentes de hematuria macroscópica, síndrome nefrótico coexistente, hipertensión coexistente con componente nefrítico, insuficiencia renal, antecedentes familiares que nos pueden sugerir una nefritis hereditaria o síntomas sistémicos coexistentes como artritis, púrpura, erupción malar, hemoptisis, anemia. Y o en algunos de los casos, por ejemplo, en una postinfecciosa en la que el C3 continúe bajo más de 8 a 2 semanas, hematurias microscópicas mayores a 1 año, o episodios recurrentes de hematuria macroscópica o hematuria macroscópica que dure más de 1 año.
Y bueno, esto sería el fin de la presentación. Ya en cada una de las diapositivas les puse más o menos de dónde saqué la información, pero estas son las bibliografías base que yo consulté. Muchas gracias, doctor Bruno. Una pregunta rápida. No veo el nombre de la doctora, no sé si la... Ah, ya, ok. ¿La otra persona que está con su nombre es ella? Ay, me imagino que sí, doctora. Sí, Permítame. hola, Un segundito. Ah, perdón. aquí Ok, estoy. discúlpeme, doctora, es que aparece el nombre del doctor, entonces no supe identificar si era usted. Entonces le cedo la voz. Sería tan amable de regalarnos sus complementos, doctora Navarro. Sí, permítame. En este diluvio que está aquí. Sí, pues lo que agregaría es, de hecho, bueno, nada, la importancia de ver un examen general de orina, que generalmente nosotros decimos que es la biopsia de los países pobres. O sea, en nefrología nosotros nos orientamos desde el principio con el examen general de orina y el sedimento urinario, cosa que a mí me pasaba que en pediatría probablemente no le ponía tanto atención más que a la esterasa leucocitaria y a los nitritos. Mi consejo sería saber valorar muy bien un examen general de orina, porque ahí se puede detectar de manera oportuna enfermedades renales importantes. Y exactamente como hizo el abordaje, lo más común es que nos lleguen hematurias al servicio de urgencias macroscópicas sumamente detectables y con miedo por los papás, pero la mayor parte de ellas no van a ser de causas glomerulares. Eso es algo muy importante. Y cuando se detecten hematurias glomerulares, mandarlos inmediatamente a nefrología, porque la mayor parte de ellas van a requerir una biopsia renal. Muy bien, muchas gracias, doctora Navarro, por respetar su tiempo. Les comentaba que esta noche no vamos a tener sección de preguntas y de respuestas porque independientemente de que los doctores estén ocupados, siempre se dan un ratito para enseñarnos. Entonces, despedimos la plática de esta noche agradeciéndole su rato al doctor Bruno y a la doctora Navarro por acompañarnos. Y a ustedes les recuerdo que si quieren volver a revivir la plática, la van a encontrar en la plataforma de YouTube de Medical Legal Center. Si la quieren buscar por Facebook, se ve en la página de Yo Soy Médico 17. Doctor Bruno, muchas gracias por su plática del día de hoy. Que pasen muy bonita noche. Muchísimas gracias. Y muchas gracias, doctora Ceci. No, gracias. Muchas gracias, doctora Cualquier pregunta Navarro. nos la mandan. Hasta luego. Gracias, Doctora, doctores. hasta luego.